Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Vamos a dar inicio en unos minutos muy pronto. Si quieren, pueden irnos escribiendo en el chat con selección de enviar a todos y panelistas o vía preguntas y respuestas, sus comentarios, también desde donde nos están viendo. Muchas gracias. Bueno, pues sin más, vamos a dar inicio. Muchas gracias por conectarse. Vamos a ir esperando a más asistentes. Mientras tanto, pues les voy comentando que pueden hacer sus preguntas y respuestas en la parte del chat. No olviden enviarlo a todos los asistentes y a los panelistas. Y bueno, pues vamos a dar inicio. Mi nombre es Estefanía Camacho y yo hago parte del equipo de Conecta Américas. Si no nos conocen, sí, Conecta Américas es una plataforma empresarial que fue creada por el Banco Interamericano de Desarrollo que apoya a las pymes de la región a internacionalizarse. Y bueno, el día de hoy vamos a estar platicando sobre un tema que creo que puede ser de mucha utilidad para todas las pymes de la región, ya que precisamente el mercado halal es uno que va en crecimiento rápido, ya nos contará Tomás. Y bueno, pues para el 2024 tan solo se estima que el gasto en productos y servicios halal va a crecer exponencialmente. Y bueno, tengo el placer de presentarles a nuestro invitado de hoy. Él es Tomás Guerrero, nació en España y ha residido en Madrid la mayor parte de su vida. Es apasionado por la economía islámica y los mercados emergentes, se ha dedicado a la industria halal y a los fondos soberanos y ha trabajado también en el Instituto Halal como jefe de la oficina de Madrid y director de Relaciones Internacionales desde hace 5 años. Ha contribuido decisivamente a la modernización e internacionalización del Instituto Halal, llegando a más de 400 empresas certificadas, ayudándolas a iniciar sus operaciones en países latinoamericanos como México y Argentina, y también convirtiéndose en uno de los mayores organismos de certificación halal del mundo. Además, ha sido colaborador clave, contribuyendo a desarrollar proyectos como el primer Congreso Internacional Halal de España, al Córdoba Halal Cluster y la Academia Halal. Y bueno, sin más, pues le dejo el piso a Tomás y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Estefanía, por tu amable presentación. Buenos días a todos. Mi nombre es Tomás Guerrero, soy el director del Halal Trade and Marketing Center, que es un centro del gobierno de Dubái con el que el Emirato aspira a liderar el mercado halal a nivel internacional. Me gustaría iniciar mi intervención agradeciendo a Conecta Américas y al Banco Interamericano de Desarrollo la amable invitación que me han cursado para estar hoy aquí. Asimismo, agradecerles a todos ustedes que hayan dedicado una parte de su valioso tiempo a seguir este webinar que lleva por título Organismos Reguladores y Normas Halal. Acabo de compartir la pantalla con todos ustedes, de tal modo que vamos a dar inicio a la sesión. Obviamente, iniciar este webinar, esta presentación, definiendo qué es halal y qué no lo es. Decirles que halal es un término que aparece recogido en el Corán y que define el conjunto de bienes, prácticas y servicios que son aptos para los musulmanes. Hace referencia a todo aquello que les está permitido a los musulmanes en tanto en cuanto es saludable, ético o no abusivo. Decirles que en el Corán también aparece recogido otro término
que viene a definir justamente lo contrario. Este término es el de haram, que es el antónimo de halal, puesto que engloba todo aquello que les está prohibido a los musulmanes, en la medida en que es dañino, no ético o abusivo. Y en decirles que la inmensa mayoría de las cosas les están permitidas a los musulmanes y por ende son halal. De ahí que sea bastante más sencillo entrar a enumerar qué es lo que les está prohibido a los musulmanes antes de intentar comentar todo aquello que es halal, puesto que la inmensa mayoría de las cosas lo son. Bien, según la Sharia, según la ley islámica, son haram una serie de sustancias y una serie de prácticas. En relación a las sustancias o materias primas, decirles, bueno, pues eso, que hay una serie de sustancias o materias primas que los musulmanes no pueden ingerir y con las que en principio tampoco pueden entrar en contacto. Bien, dentro del elenco de sustancias o materias primas que les están prohibidas a los musulmanes, podemos destacar la carne del animal hallado muerto que no ha sido sacrificado convenientemente, el etanol o cualquier otra sustancia intoxicante o embriagante, la sangre procedente de cualquier animal, la carne procedente de animales que reptan o se entierran, la carne de animales con garras o carroñeros. Bueno, digamos que hay toda una relación de sustancias, como les decía, que los musulmanes en ningún caso pueden ingerir y con las que en principio tampoco pueden entrar en contacto. De ahí que, por ejemplo, se venga desarrollando en los últimos años un nuevo sector que es el que hemos venido a llamar o denominar cosmética halal. Pero dicho esto, creo que también es relevante destacar que les están prohibidas a los musulmanes una serie de prácticas como son las apuestas en el juego, la usura o la especulación abusiva. Bien, una vez que tenemos claro qué es halal y qué no lo es, decirles que estos dos conceptos vienen a definir el día a día del individuo musulmán. Es decir, le vienen a decir al individuo musulmán qué puede y qué no puede hacer. Y en buena parte también le viene a decir al individuo musulmán qué puede y qué no puede comprar o qué puede y qué no puede consumir. De ahí que sean estos dos términos los que hayan propiciado la aparición de este gran mercado que se ha venido a denominar como mercado halal. Bien, una vez que tenemos esto claro, es también importante señalar o resaltar que este término, el de halal, aparece recogido en el Corán en muchas ocasiones junto a otro término árabe, que es el de tayyib. Tayyib significa todo aquello que es bueno o saludable para el ser humano, para el individuo. De ahí que halal se entienda no solo como lo que está permitido, sino también lo que es bueno, lo que es de calidad, lo que es saludable para el ser humano, con independencia de cuál sea su confesión religiosa. Y ya digo, este término aparece, el de tayyib, en numerosas ocasiones junto al de halal. Y hace que el concepto halal en los últimos años haya venido a rebasar, digamos, las connotaciones religiosas del mismo y hoy sea también sinónimo de salubridad, calidad y sostenibilidad. Bien, además, como les decía, halal, digamos, que más allá de englobar todo aquello que les está permitido a los musulmanes, viene también a definir todo aquello que es bueno para el individuo, para el ser humano, con independencia de cuál sea su confesión religiosa. Bien, esto está haciendo que en los últimos años veamos cada vez más consumidores no musulmanes demandando y comprando bienes y servicios halal. ¿Por qué? Por esto que acabamos de ver. Porque todo aquello que les está prohibido a los musulmanes se asocia o está directamente relacionado con todo aquello o con cuestiones que son perniciosas para la salud de las personas, perniciosas para la salud del individuo. Si hoy tuviésemos aquí a un tecnólogo de los alimentos, a un médico no musulmán y le preguntásemos cuál es la peor carne que puede ingerir el ser humano, nos diría, desde un punto de vista estrictamente científico, que es la de cerdo. Si le preguntásemos si el alcohol o las drogas son buenas para la salud de las personas, nos diría que son malas, que son perniciosas. Si le preguntamos si las morcillas, que como saben se hacen a partir de la sangre de algunos animales, son buenas o malas para la salud de las personas, nuevamente nos diría
que estos productos son nocivos, aunque se puedan ingerir y su comercialización esté permitida. El consumo de estos productos puede ocasionar un problema a la salud de las personas. De ahí que, como ven, todo aquello que les está prohibido a los musulmanes case muy bien con todo aquello que es malo o pernicioso para la salud de las personas. De ahí, como les decía, que cada vez sean más los consumidores, los musulmanes, los que demandan y consumen este tipo de productos halal. Como se pueden imaginar, este hecho hace que este mercado ofrezca aún más oportunidades, ¿no? Cuando hablamos del mercado halal, hablamos de 1.800 millones de personas, de aproximadamente el 26% de la población mundial. Estamos hablando en este caso de personas musulmanas, de 1.800 millones de musulmanes, pero claro, si a todo ello le sumamos esta tendencia que lleva a algunas personas no musulmanas a consumir y demandar también este tipo de productos, pues como les decía, esto hace o genera, mejor dicho, un efecto multiplicador y hace que las oportunidades sean aún mayores, ¿no? Y les voy a dar un ejemplo para que entiendan a qué me estoy refiriendo. Cuando hacemos estudios en países que no son de mayoría musulmana sobre el consumo de productos halal, pues encontramos en los supermercados una serie de perfiles que vienen desde hace ya algún tiempo, desde hace ya algunos años, demandando y comprando productos halal, ¿no? Y encontramos, ya digo, consumidores no musulmanes, por ejemplo, del segmento bio o healthy, ¿no? Encontramos consumidores no musulmanes que nos dicen en los estudios que compran, que demandan, que consumen productos halal, puesto que ello les ayuda a evitar la ingesta de una serie de sustancias o materias primas que entienden que son malas para la salud. También encontramos otros perfiles en los que buscan, digamos, nuevamente consumidores no musulmanes, que buscan en la certificación halal una garantía de calidad. Buscan que un tercero independiente garantice que lo que hay dentro del envase es justamente lo que aparece recogido en su etiquetado. Y con ello así evitar, por ejemplo, los fraudes que hemos conocido en estos últimos años, como por ejemplo los de las carnes, o las hamburguesas, perdón, hechas con carne de caballo, ¿no? Y que se comercializaban en algunos países europeos. Obviamente esto bajo el paraguas de la certificación halal. No digo que sea imposible que se llegue a dar, pero es muy, muy, muy difícil que se pueda producir. Por lo tanto, y con ello damos por terminada esta lámina, esta diapositiva, es importante tener también en cuenta este hecho, ¿no? El de que los productos halal tienen cada vez más demanda, más tirón entre los consumidores no musulmanes, precisamente por esta relación que acabamos de ver de halal con tayyib y de el haram con todo aquello que está, digamos, relacionado con productos nocivos o perniciosos para la salud de la persona. Dicho esto, y yendo de lleno a lo que es la certificación halal y su aplicación en el ámbito o en el sector de los alimentos, en el ámbito de la alimentación, decirles que la certificación halal es una certificación técnico-religiosa de carácter voluntario, ¿de acuerdo? Es una certificación que viene a definir dentro de las empresas un sistema de trazabilidad para garantizar la producción de una serie de bienes o la prestación de una serie de servicios con arreglo a una norma de referencia, en este caso un estándar halal. Cuando hablamos de halal, tendemos a pensar que este es un certificado que aplica única y exclusivamente a los alimentos y más en concreto o en particular a los productos cárnicos. Y como pueden ver, nada más lejos de la realidad. Cuando hablamos de halal podemos hablar de alimentación, de cosmética, de fármacos, de turismo, de moda, es decir, abarca otros muchos sectores, pero dentro del sector de la alimentación, que es el que nos ha traído hoy aquí, decirles que la certificación halal, en principio, es obligatoria para poder comercializar alimentos en los países de mayoría musulmana. Es decir, podemos decir que es condición sine qua non para poder vender, para poder comercializar, para poder exportar alimentos a los 57 países de mayoría musulmana que en estos momentos en nuestro planeta. Ahora bien, esto no es del todo cierto, y me explico por qué. Porque hay una serie de productos
que son halal por definición, by default. Hay una serie de alimentos, una serie de materias primas que son halal por naturaleza y que para su comercialización no hace falta el contar con la certificación halal. Estamos hablando fundamentalmente de frutas, verduras, hortalizas, cereales, legumbres, frutos secos y pescado, ¿no? Ahora haré algunos matices para que entiendan, bueno, la diferencia entre esos productos que son halal por naturaleza y aquellos que no lo son y que por lo tanto requieren o necesitan de la certificación halal para poder ser comercializados en los países de mayoría musulmana. Bien, decirles que la certificación halal es obligatoria para productos cárnicos, por un lado, y para lo que se llaman alimentos procesados. ¿De acuerdo? Bien, les he enumerado una serie de productos que no requieren de la certificación halal. A no ser, claro está, que estos sufran algún tipo de manipulación o transformación. Yo siempre pongo en Latinoamérica el ejemplo del aguacate y el guacamole. Si nosotros lo que queremos vender en los países de mayoría musulmana es aguacate a granel, empacado, es decir, cogido de la mata, lavado, empacado y exportado, nadie, absolutamente nadie, nos va a pedir la certificación halal para poder hacerlo. Ahora bien, si yo cojo ese mismo aguacate, que es halal por naturaleza, y lo pelo, proceso, transformo para, por ejemplo, elaborar guacamole, ahí los estándares que regulan este mercado, el mercado halal en los países de mayoría musulmana, nos van a exigir el contar con la certificación halal para poder exportar, para poder vender ese guacamole. ¿Por qué? Porque se ha podido producir una contaminación cruzada, porque durante ese proceso, durante esa transformación, esa materia prima que es halal por naturaleza ha entrado en contacto con otras materias primas que puede que sean halal y haga que el producto final no sea halal, es decir, pierda su naturaleza halal. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Podemos exportar una serie de productos sin la certificación halal a los países de mayoría musulmana siempre y cuando no haya ningún tipo de proceso, manipulación o transformación. Es decir, si los vendemos a granel, bulk, ¿de acuerdo? Ahora bien, si nosotros esos alimentos los procesamos, los transformamos, los manipulamos, ahí los estándares entran en juego y nos exigen el tener la certificación halal para poder vender, digamos, esos subproductos o esos productos derivados de estas materias primas que son halal por definición. Además, si se fijan bien en esta diapositiva, aquí en la izquierda, en el ranking o en la columna donde aparecen los productos que no necesitan la certificación halal, en último lugar tenemos el pescado. Pongo entre paréntesis, no piscifactoría. Y me explico nuevamente, ¿qué ocurre con el pescado? Que el pescado es halal si procede del mar directamente, es decir, de pesca salvaje. Ahora bien, si ese pescado procede de una piscifactoría, de la acuicultura, necesitamos la certificación halal. Y algunos se preguntarán, ¿por qué? Bueno, porque los peces se alimentan con piensos y muchos de esos piensos contienen grasas animales y muchas de esas grasas animales proceden de animales ilícitos, fundamentalmente del cerdo. Y esto ha llevado a que en países de mayoría musulmana, en la aduana, al hacerles PCRs a una serie de pescados, lubinas, rodaballos, etcétera, estos hayan dado positivo en porcino. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, al pescado procedente de piscifactorías también se le empieza a exigir la certificación. Y luego, ya digo, hay una serie de alimentos en los que sí o sí la certificación halal es obligatoria. Todos los cárnicos, y estamos hablando obviamente de animales lícitos, vacuno, ovino, caprino, aves de corral, aves domésticas, etc. Y luego todo lo que son procesados, salsas, conservas, lácteos y sus derivados, bollería, bebidas, etc. Bien, dicho esto, algo que también me gusta reseñar es que la certificación halal es compatible con otras certificaciones. Es compatible con otras certificaciones de calidad o de inocuidad, es compatible con Global Gap, es compatible con IFS, BRF, ¿me explico?
es compatible con otras certificaciones de calidad y también con otras certificaciones técnico-religiosas, por ejemplo, kosher. ¿De acuerdo? Aquí tienen una diapositiva bastante clara en donde pueden ver, bueno, qué animales, digamos, pueden ser kosher y halal de manera simultánea. Podrían ser, digamos, kosher o halal, qué animales solo pueden ser halal o solo pueden ser kosher, algunos sobre los que hay debate y luego aquellos que están tanto prohibidos para lo que es el consumo por parte de la población musulmana como por parte de la población judía, ¿de acuerdo? Entonces, decirles que la certificación halal no es excluyente, sino que permite, digamos, al producto, a la empresa, el obtener otros certificados, ya sean de calidad, inocuidad o incluso otros certificados, como vemos aquí, técnicos religiosos. Bien, algunos se preguntarán ahora, bueno, ¿y todo esto de halal cómo surgió y sobre todo por qué está regulado, ¿no? Como se imaginarán, halal es algo que tiene siglos a sus espaldas, pero la regulación de este mercado, de lo que es el mercado halal propiamente dicho, no tiene muchos años, podríamos hablar de una década, década y media. Bien, ¿qué es lo que ocurrió hace década y media? Podemos incluso decir que en algunos países hace 2 décadas. Bueno, los países de mayoría musulmana, sobre todo los del norte de África y Oriente Medio, son importadores netos de alimentos, importan la práctica totalidad de los alimentos que consumen. Son países que tienen bueno, pues una meteorología, una climatología, una orografía muy complicada que hace que producir alimentos o no sea posible o no sea rentable. Entonces, los alimentos, buena parte de ellos, la inmensa parte de ellos se importan de terceros países. Entonces, hace ya algunos años, pero claro, no había medios en muchos de estos países para, digamos, analizar qué era lo que se estaba importando. Entonces, se entendía, y de ahí este concepto, el de Kulu Halal, significa que en los países de mayoría musulmana todo es halal por definición. Pero, ya digo, hace algunos años se descubrió que esto no era así, que muchos de los productos que se importaban contenían sustancias ilícitas, contenían sustancias haram y que hacían que esos productos, bueno, pues no pudiesen ser aptos para el consumo de los musulmanes. Aquí tienen una imagen en la que pueden ver, bueno, pues los diferentes usos de, digamos, el cerdo. Más allá de lo que es la carne en sí, como pueden ver, pues la carne o los derivados del cerdo, del porcino, pues tienen múltiples usos, ya no solo en el ámbito de la alimentación, sino también, como ven, en el ámbito de la cosmética o de los fármacos, etcétera, ¿no? Entonces, ya digo, década y media atrás, algunos de estos países empiezan a dotar de medios y empiezan a hacer analíticas a los productos en frontera, es decir, a los alimentos, ya sean producto final, ya sean materias primas que llegan a sus respectivos territorios. Y ya digo, descubren que, bueno, hay productos que son haram directamente. Y esto les lleva a tener que adoptar una serie de medidas. Entre otras, el dotarse también, digamos, de normas para regular este mercado dentro de sus respectivos territorios y con ello garantizar a los nacionales de sus respectivos países, en su inmensa mayoría musulmanes, el acceso a productos halal, ¿de acuerdo? Y esto hace, ya digo, que este mercado se regule. Y vamos a ver a continuación cómo está estructurado o cómo se ha regulado en el mundo, ¿de acuerdo? Bien, ya digo, este es un mercado, como hemos visto, que en la actualidad está regulado. Y bien, dentro de lo que es el marco regulatorio, tenemos 3 tipos de organismos. Tenemos en primer lugar los organismos de estandarización halal, tenemos en segundo lugar los organismos de acreditación halal y tenemos en tercer lugar los organismos o las entidades de certificación halal. Y en primer lugar, y dentro de los países de mayoría musulmana, tenemos, como les decía, los organismos de estandarización halal, que son, bueno, las entidades encargadas de desarrollar los estándares, de regular este mercado dentro de los países de mayoría musulmana.
¿Qué ocurre en la actualidad con el mercado halal? Que no tenemos un estándar halal global, que es un mercado que desde el punto de vista normativo está atomizado. Es decir, tenemos distintos estándares, distintas normas para regular un mismo mercado. Y como vamos a ver a continuación, tenemos diferentes niveles a nivel geográfico de estandarización o normalización para este mercado. Bien, a nivel internacional, como les digo, no hay una ISO, no hay un estándar halal global. Pero sí es cierto que tenemos una entidad de estandarización, que es SMIC, que es la entidad de estandarización de la OIC, que es un organismo supranacional que aglutina a los 57 países de mayoría musulmana que hay en estos momentos en nuestro planeta, ¿de acuerdo? SMIC es su brazo para normalizar, es su entidad de estandarización. Pues bien, SMIC a nivel global está intentando precisamente eso. Está intentando armonizar los distintos estándares halal que existen en estos momentos en nuestro planeta. Y hasta la fecha ha venido, digamos, pues publicando una serie de normas. ¿Qué ocurre con esas normas o con esos estándares halal? Que tan solo son de aplicación preferente en aquellos países de mayoría musulmana en los que no hay un estándar halal nacional o regional. ¿Me explico? Entonces, en los países en los que no hay un esquema halal nacional o no es de aplicación un esquema halal regional, las normas halal de referencia son las de SMIC. ¿Qué ocurre? Que estas normas son de aplicación en países de mayoría musulmana que no son, digamos, en ocasiones tan atractivos para vender o comercializar productos halal. Digamos que los grandes mercados tienen su propia normativa, es decir, no siguen los estándares de SMIC. Pero estos estándares están ahí y ojalá en un futuro se impongan y podamos tener una única norma para regular este mercado en los 57 países de mayoría musulmana que hay en el mundo. Bien, eso es a nivel internacional o desde un punto de vista global. A nivel regional, hay una región en el mundo que también tiene, digamos, su propio organismo de estandarización halal y sus propias normas halal, ya digo, a nivel regional. Estamos hablando del Consejo de Cooperación del Golfo, estamos hablando de la península arábiga. El Consejo de Cooperación del Golfo lo componen 6 países árabes: Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Qatar, Bahrein y Kuwait. Bien, estos 6 países, tiempo atrás, se dotaron de un organismo de estandarización halal, que es este que tienen aquí, que es GSO, que significa GCC Standardization Organization, es decir, es la entidad de estandarización halal para los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo. Pues bien, este organismo, tiempo atrás, también publicó una serie de estándares para regular el mercado halal en estos 6 países. ¿De acuerdo? Entonces, en estos 6 países, en principio, y ahora veremos el por qué digo en principio, la norma o las normas a seguir, las normas halal de aplicación, son las normas halal de GSO, ¿de acuerdo? Y las normas SMIC, digamos que se aplicarían con carácter subsidiario. Es decir, estos 6 países árabes forman parte también de la OIC y por lo tanto tienen que aceptar y respetar las normas SMIC. Pero dicen, oiga, la norma de aplicación o las normas de aplicación son las de GSO y con carácter supletorio acepto y aplico SMIC, siempre y cuando no haya ningún tipo de contradicción entre estas normas. Que ese es uno de los aspectos graciosos, si me lo permiten. Estamos hablando de halal, pero tengo que decirles que en algunas ocasiones estos estándares, digamos, fijan requisitos diferentes. Es decir, en el 95-97% de las cosas coinciden y no hay ningún tipo de contradicción, pero también es verdad que para según qué cuestiones, en ocasiones vienen con requisitos o criterios diferentes. Entonces, ya digo, en GCC, norma de aplicación prioritaria, normas GSO o normas GSO, normas de aplicación supletoria, normas SMIC. Pero claro, ¿qué ocurre? Que a nivel nacional, como veremos a continuación, también se han hecho desarrollos en el ámbito de la estandarización. Y tenemos una serie de países que tienen su propia norma halal, que tienen un esquema halal nacional, que tienen su propio organismo de estandarización halal con el que han venido publicando estándares halal para regular este mercado dentro de sus países, dentro de sus respectivos territorios. Estamos hablando fundamentalmente de países como Emiratos Árabes Unidos, Indonesia,
Malasia, es decir, hay 4, 5, 6 mercados en el mundo, 5 o 6 países que, con independencia de estos desarrollos internacionales, incluso en GCC regional, han hecho su propio esquema, han hecho su propio desarrollo, han estandarizado, han normalizado halal para sus respectivos países. Y aquí, por ejemplo, vuelvo al GCC, porque obviamente podríamos hablar de, y aquí tienen algunos ejemplos, ¿no? Les he traído el ejemplo, he traído a colación el ejemplo de Malasia, el de Emiratos y el de Indonesia, ¿no? Y aquí tienen los logotipos de las entidades de estandarización halal de estos países, ¿no? Bueno, si por seguir con la lógica, hemos visto global, regional, solo hay unos GCC, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en GCC, que hay algunos países que, aun teniendo una norma halal a nivel regional, e incluso habiendo una supletoria a nivel global como la del MIC, han decidido, ya digo, hacer también su propio desarrollo, dotarse de un estándar halal nacional. Y ese es el caso, por ejemplo, de Emiratos Árabes Unidos, que con ESMA, que es la entidad de estandarización halal de Emiratos Árabes Unidos, pues ya digo, ha normalizado, ha regulado este mercado para los Emiratos Árabes Unidos y ha publicado sus propias normas. Por lo tanto, en Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, que luego lo veremos en una sola diapositiva, las normas de aplicación preferentes son las de ESMA. Pero además tenemos con aplicación supletoria, o con carácter supletorio, la posibilidad de aplicar, de reconocer, aceptar GSO por un lado, porque son normas GCC y Emiratos Árabes Unidos forma parte del Consejo de Cooperación del Golfo, y por otro lado también las normas SMIC. ¿Por qué? Porque Emiratos Árabes Unidos también forma parte de la ONCE. Entonces, para que vean la complejidad de este mercado desde el punto de vista normativo. Es decir, esto es lo que tenemos desde el punto de vista de la estandarización en un país como Emiratos Árabes Unidos, ¿de acuerdo? Y ya ven, tenemos, por cerrar este capítulo o este episodio de la estandarización halal, 3 niveles: global, regional, solo para Consejo de Cooperación del Golfo, y luego nacional, un grupo de países que se han desmarcado, han visto que este es un gran mercado y han dicho, no, yo voy a hacer mi propia norma porque yo tengo, digamos, una posición en relación a lo que es halal y no lo es, y bueno, quiero que en mi país se sigan unos u otros criterios, ¿de acuerdo? Bien, luego también dentro de los países de mayoría musulmana, aparte de las entidades de estandarización halal, tenemos los organismos de acreditación halal, que se encargan fundamentalmente de auditar a las entidades de certificación halal. Es decir, son los organismos encargados de verificar si las entidades de certificación halal cuentan con las competencias técnicas y religiosas necesarias para certificar con arreglo a la norma halal de referencia en los países de origen de estos organismos de acreditación halal. Es decir, son las entidades que auditan, que controlan a las certificadoras, a las entidades de certificación halal. Son las que validan, son las que monitorizan, las que verifican si la entidad de certificación halal, si las entidades de certificación halal están en disposición o no para poder certificar bienes y servicios con arreglo a la norma por la que se rige el organismo de acreditación halal, ¿de acuerdo? Que sea. Entonces, aquí ocurre algo parecido. A nivel global no tenemos un organismo de acreditación halal, pero sí tenemos un foro que acredita, un foro de entidades de acreditación halal que intenta armonizar las prácticas dentro del ámbito de la acreditación halal, que es IHAF, que es un foro que creó Emiratos Árabes Unidos años atrás, el International Halal Accreditation Forum. Este no acredita, pero es un foro de entidades de acreditación halal y viene intentando armonizar las distintas prácticas que hay dentro de este espacio, el de la acreditación halal a nivel internacional. Pero no es como SMIC, que sí que hace normas. Este, IHAF, no acredita. Lo que hace es intentar armonizar, ¿de acuerdo? Bien, luego a nivel regional, claro está, GCC, que se había dotado de un ente de estandarización halal, también se dotó en su momento de un organismo de acreditación halal, que es GAC, que es este que tienen aquí, que es el GCC Accreditation Center. Entonces, GAC se encarga ¿de qué? Se encarga, como les decía, de auditar a aquellas entidades de certificación halal que quieran expedir certificados válidos para que sus empresas que certifiquen puedan exportar con posterioridad a los
distintos países del Consejo de Cooperación del GULF. ¿De acuerdo? O sea que a nivel regional, nuevamente, un único caso, GCC, tenemos también dentro de GCC un organismo de acreditación halal. Claro, GCC acredita entidades de certificación halal contra las normas GSO. No acredita contra las normas SMIT globales o contra las normas de algunos países del GCC que tienen norma propia, como es Emiratos Árabes Unidos. Y luego a nivel nacional, nuevamente hay otra serie de países, los mismos, los sospechosos habituales, Malasia, Emiratos, Indonesia y compañía, que han hecho lo propio, han dicho, no, nosotros si tenemos norma halal propia, si tenemos entidad de estandarización halal nacional, tenemos que tener una entidad de acreditación halal nacional propia. Y entonces se dotaron en su momento también de organismos de acreditación halal, ¿no? Y por ejemplo, por seguir con el caso de Emiratos Árabes Unidos, aquí en Emiratos Árabes Unidos tenemos dos entidades de acreditación halal. Aquí solo he puesto el logotipo de una de ellas, que es el EIAC, el Emirates International Accreditation Center, porque es, digamos, la más importante y la que más entidades de certificación halal tiene, digamos, acreditada. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos dos, ahora veremos el logotipo en este, digamos, overview que vamos a ver de los Emiratos a continuación, pero aquí he puesto el logotipo del EIAC. Bueno, ¿el EIAC qué hace? El EIAC acredita entidades de certificación halal que quieran, ya digo, poder certificar en un momento dado empresas para que estas con posterioridad puedan exportar sus productos a Emiratos Árabes Unidos, ¿de acuerdo? Entonces, te digo, esto es lo que tenemos desde el punto de vista de la acreditación. Hemos visto el ámbito de estandarización, hemos visto ahora el ámbito de la acreditación y, por último, les decía que tenemos las entidades de certificación halal, ¿no? Hemos visto que las entidades de acreditación son las entidades, son los organismos que auditan a los organismos de certificación halal, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con las entidades de estandarización y de acreditación halal? Que pertenecen a los países de mayoría musulmana y que son normalmente organismos públicos que dependen pues, del Ministerio de Asuntos Religiosos o del Ministerio de Salud Pública, ¿de acuerdo? O del Ministerio de Industria. Son organismos públicos, tanto los que estandarizan como los que acreditan. Cuando bajamos a este tercer nivel, al ámbito o al mundo de la certificación halal, vemos que las entidades de certificación halal son, en su inmensa mayoría, privadas. Son empresas privadas. ¿Y a qué se dedican las entidades de certificación halal? Como su propio nombre indica, son los organismos encargados de auditar a las empresas, de verificar si éstas están en disposición o no para poder producir bienes o prestar servicios con arreglo a la norma halal del país al que se quieran exportar esos productos o esos servicios, ¿de acuerdo? Entonces, en el mundo tenemos más de 400 entidades de certificación halal. ¿Cuál es el problema? Que son muy pocas en la actualidad las que cuentan con todas y cada una de las acreditaciones de los países de mayoría musulmana. Y aquí tengo que hacer, digamos, un aviso a navegantes. Si uno quiere certificarse halal y quiere estar en disposición de poder exportar a todos y cada uno de los países de mayoría musulmana, lo que tiene que hacer, y con independencia de todo lo que acabamos de ver, que es importante tenerlo presente, lo que tiene que hacer básicamente es buscar una entidad de certificación halal que tenga todas o casi todas las acreditaciones de estos países de mayoría musulmana, es decir, las acreditaciones y reconocimientos de los organismos de acreditación de los países de mayoría musulmana. Es decir, una entidad de certificación que esté acreditada por EIAC, por ejemplo, para Emiratos Árabes Unidos, pero también por JAKIN para Malasia o por MUI o el BPJPH para Indonesia, que esté a lo mejor también acreditado por GAC para estos otros países del GCC que se rigen por, digamos, la norma regional. Me explico, que tenga todas y cada una de las acreditaciones, la del MUIS de Singapur, la del GAC de Turquía, la de Imanor de Marruecos, la de Egipto, el registro con el SFDA de Saudi y la acreditación o el reconocimiento correspondiente de SASO, es decir, que tengan todas. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a permitir a la empresa estar en disposición de poder exportar, de poder vender sus productos en cualquiera de estos mercados, sin ningún tipo de problema. Entonces, eso es muy importante. Lo digo porque hay muchas empresas, sobre todo en Latinoamérica, que por desconocimiento en ocasiones caen, digamos, en manos de entidades de certificación que no están reconocidas a nivel internacional, que no están acreditadas. Y luego se encuentran con que no pueden exportar o que exportan y luego sus productos no pueden rebasar las aduanas
de los países de destino de las mercancías, ¿no? Entonces, este es un tema importante y es algo que deben saber y manejar. Tienen que buscar una entidad de certificación halal que esté debidamente acreditada con todos y cada uno de los reconocimientos, acreditaciones de estos países de mayoría musulmana. Bien, este es el esquema. Una vez hemos visto los distintos organismos que hay dentro de este, digamos, complejo marco regulatorio para el mercado halal, pues vemos una radiografía de uno de los países para que vean la complejidad. Hay 57, es verdad que en algunos el esquema es bastante más sencillo, pero aquí, por ejemplo, en Emiratos Árabes Unidos, bueno, pues digamos que nos hemos venido hasta cierto punto a complicar la vida. ¿Por qué? Porque, bueno, si se fijan en la primera línea, tenemos, digamos, 3 organismos de estandarización halal válidos. Tenemos el de aplicación preferente, que hace las normas nacionales, las UAE, ESMA, tenemos, como no, las de GSO, porque formamos parte de GCC, y sus normas, ya digo, también tenemos que aceptarlas, reconocerlas, son de aplicación, pero con carácter supletorio, y luego a nivel global, para más INRI, tenemos las de SMIC, que también tenemos obligación de reconocerlas y de aceptarlas. Pero ya digo, las de aplicación preferente, la que los funcionarios en aduana van a verificar son las de ESMA, es decir, nos van a pedir en aduana el certificado halal de una entidad de certificación halal que haya sido acreditada por EIAC o por ENAS, que es esta otra que vamos a ver ahora, que es relativamente nueva y más pequeña, que haya sido, ya digo, acreditada por EIAC o por ENAS contra las normas de ESMA, ¿de acuerdo? Bien, desde el punto de vista de la acreditación, bueno, ya les adelantaba el nombre de esta segunda entidad de acreditación halal que tenemos en Emiratos. Tenemos el EIAC, ya hemos hablado de ella, tiene más de 70 entidades de certificación halal acreditadas en el mundo, pero tenemos también en Abu Dhabi ENAS, Emirates National Accreditation System. Entonces, ambas tienen competencias a nivel federal para acreditar entidades de certificación halal dentro y fuera del país. Entonces, ya digo, tenemos que buscar una entidad de certificación halal que esté acreditada o bien con EIAC o bien con ENAS. Estas son las acreditaciones, digamos, de aplicación preferente. Pero ¿qué ocurre? Que a nivel regional, si recuerdan, tenemos también el Gulf Accreditation Center, tenemos GAC. Entonces, las entidades de certificación halal acreditadas por GAC contra las normas GSO, estas también, digamos, sus certificados también son aceptados en Emiratos Árabes Unidos. Entonces, aquí en GCC, para que tengan la radiografía completa, tenemos, digamos, 2 niveles. Tenemos por un lado Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, y por otro lado los otros 4 países árabes. Por hacerlo fácil, para Kuwait, Bahrein, Omán y Qatar, GAC y normas GSO. ¿Por qué? Porque no tienen desarrollo nacional. Para Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita tenemos desarrollos nacionales. Estamos viendo el de Emiratos Árabes Unidos, pero Saudi también tiene, digamos, su propio desarrollo. Y tiene una entidad ahora que es el SFDA, con un centro que es el Halal Center, encargado de reconocer a entidades de certificación halal en terceros países que quieran certificar empresas para que éstas puedan exportar a Saudi, ¿de acuerdo? Entonces, en Saudi y en Emiratos, las normas o los esquemas nacionales tienen prioridad detrás las de GCC, es decir, los desarrollos o los esquemas regionales. Y luego, cuando hablamos de entidades de certificación, aquí he puesto los logotipos de algunas de las entidades de certificación halal que en Latinoamérica tienen todas o casi todas las acreditaciones internacionales, pues ya digo, hay muchísimas entidades en el mundo, más de 400, en los últimos años, al calor del negocio o del boom de este mercado, pues han surgido muchísimas, pero por desgracia, digo, son muy pocas las que están acreditadas por todos o casi todos estos países y por lo tanto en disposición de poder pedir certificados válidos para que la empresa latinoamericana pueda exportar sin problemas sus productos a estos países de mayoría musulmana. Y por último, aquí en Emiratos Árabes Unidos tenemos también una marca halal
que la creó ESMA tiempo atrás, que no es mandatoria, que no es obligatoria, pero que está disponible para aquellas empresas que quieran, digamos, utilizarla para sus productos como herramienta de marketing, posicionamiento, etc. Bien, aquí, bueno, no me voy a extender, pero tienen los distintos estándares que hay en algunos de estos países. Vemos los de SMIC, que veíamos que eran de ámbito global, vemos, y que ya digo, son de aplicación fundamentalmente en países en los que no hay estándar halal nacional o esquema halal nacional o regional de aplicación. Y luego tenemos, bueno, Malasia, Indonesia, con sus propias normas, con sus propios desarrollos, con sus propios estándares, con sus propios requisitos. Y luego GCC, en donde vemos el esquema regional, pero hemos visto que hay un peldaño por debajo en el caso de Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. Además, también hay una serie de registros. Hablaba antes del registro con el Halal Center del SFDA. Aquí también hay un registro una vez estás acreditado con ESMA. Bueno, digamos que hay un procedimiento diferente para Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. Y bueno, la certificación halal, y con esto vamos a ir concluyendo para dar paso a las preguntas. Lo que decía al principio, viene a definir o a establecer un sistema de trazabilidad dentro de las empresas. ¿Para qué? Bueno, para garantizar eso, que la empresa está en disposición de poder producir una serie de bienes o prestar una serie de servicios cumpliendo con los requisitos que establece la norma halal de referencia o de aplicación, que varía en función, como vemos, del país al que se quiera exportar, ¿no? Aquí tienen un gráfico muy claro en donde ven un poco cuál es este sistema de trazabilidad, ¿no? Que vemos que va un poco del from farm to fork, ¿no? Del campo, de la fábrica o de la granja al plato, ¿no? O sea, es decir, que verifica, evalúa, controla en todos y cada uno de los eslabones de la cadena, ¿no? No solo lo que es la producción, sino también su almacenaje, transporte, etc. Y bueno, con esto vamos a ir concluyendo, no sin antes agradecerles nuevamente la oportunidad, en particular a Conet Américas, y nada, decirles que estoy a su entera disposición para todo aquello que requieran o puedan necesitar. Le devuelvo la palabra a Estefanía para poder abrir un turno de preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Tomás. Recordarles que la grabación va a estar disponible para todos en la plataforma de Conecta Américas en cuanto finalice esta grabación. Y bueno, únicamente tenemos esta pregunta de México sobre cuál de las certificaciones halal que existen consideras que es la más estricta. La más estricta. A ver, en principio, todas las entidades de certificación halal se deberían regir por los mismos criterios. Es decir, no debería haber certificaciones halal de primera o de segunda desde el punto de vista de la exigencia. Cosa distinta es que tengamos entidades de certificación de primera, segunda o incluso de tercera cuando hablamos de acreditaciones. Hay entidades de certificación halal que no tienen acreditación alguna y que aún así certifican, poniendo en problemas en muchas ocasiones a las empresas que quieren vender en estos mercados. Tenemos algunas entidades de certificación halal que han obtenido algunas acreditaciones y eso ya les da cierto caché y les habilita a poder certificar para que las empresas puedan exportar a una serie de mercados. Y luego, digamos, tenemos en primera división o en Champions League, si me permiten la expresión, pues 10, 15 entidades de certificación halal en el mundo que tienen todas o casi todas las acreditaciones. Entonces, yo recomendaría siempre a la empresa certificarse con una de esas. ¿Por qué? Porque con una sola certificación, con una sola auditoría, la empresa va a estar en disposición de poder exportar a todos o casi todos estos países. De lo contrario, si te certificas con una empresa que, por ejemplo, tiene 2 o 3 acreditaciones nada más, en el momento en el que te sale una oportunidad de negocio en un país para el cual tu ente certificador no está acreditado, te tienes que auditar o que certificar 2 veces o tienes que cambiar de certificador con los costes que ello conlleva. Ya no solo es el papeleo o los costes asociados a la certificación. Si le metemos nuestro logotipo al packaging y compramos bobinas gigantescas para poner ese logotipo en todos nuestros productos, si luego tenemos que cambiar de ente certificador,
ese logotipo ya no nos vale, hay que utilizar otro y esas bobinas no nos valen, por lo tanto hemos hecho una inversión que, digamos, no ha sido muy provechosa, que digamos. Entonces, todo esto hay que mirarlo muy, muy bien antes de certificarse. Eso está buenísimo. Justo mencionabas como la parte de empaques y demás. Y posiblemente este es como un problema muy frecuente, ¿no? Como Así es. la transición de nuestros, o sea, de los empaques o los estándares. Entonces, ahí nos preguntan si hay una forma como de no tan poco gastarse como todos los recursos en este proceso en específico, cuando, bueno, claro, hay otros procesos que también importan. ¿Cómo pueden economizar a lo mejor esa parte o ayudarse de algún otros organismos reguladores? ¿Qué sería ahí? A ver, esa es un poco nuestra función. Por eso el gobierno de Dubái decidió crear este centro hará ahora justamente 5 años, para intentar asesorar y guiar a las empresas. ¿Por qué? Porque como hemos visto hay un marco regulatorio muy complejo, cambiante, y en el que, sintiéndolo mucho, las empresas que no son de países de mayoría musulmana se pierden. Y no hablo de pymes o empresas familiares, nos pasamos el día trabajando, asesorando, ayudando a grandes corporaciones también, a grandes multinacionales que tienen oficinas en medio mundo, tienen unos departamentos de calidad monstruosos, pero aún así no son capaces de entender esto que acabamos de ver. Y lo entiendo porque es muy complicado. Y sobre todo, si no estás familiarizado, si no estás encima, si no le das un seguimiento, lo normal es que te pierdas y te puedas equivocar o puedas, digamos, tomar decisiones que no son correctas o adecuadas. Total. Daira Abad nos pregunta si ustedes, por ejemplo, cuentan con algún tipo de formato o tabla donde se puedan apreciar los tipos de certificación. Incluso, no sé, bueno, a lo mejor esto puede ser como información delicada, pero las empresas que son aprobadas, me imagino como para tener un poco de referencia tanto del tamaño como del tipo de industria. A ver, yo entiendo que la pregunta va por cuáles son, viene un poco a señalar o a preguntar o a formular, bueno, cuáles son las entidades de certificación halal que están reconocidas o acreditadas, ¿no? Pero nosotros esa información, o sea, no existe un sitio en la web donde puedas encontrar esto, pero nosotros sí que tenemos esa información y a las empresas se lo podemos facilitar sin ningún tipo de problema. Pero no es correcto hablar de certificaciones halal en plural. O sea, certificación halal es una. Quien la expide es otra cosa. Y ahí es donde hay muchos entes, muchos organismos de certificación, como hemos visto. Y ya digo, hay algunos acreditados, otros que no están, otros que están en proceso. Entonces, es ahí donde la empresa tiene un trabajo de research, de investigación muy potente. Entonces, yo entiendo que eso lleva un montón de tiempo, esfuerzo y que a veces es complejo. Entonces, nosotros sí que tenemos esa información y estamos en disposición de poder facilitársela a las empresas. Tienen mi correo electrónico, lo voy a poner de todos modos aquí en el chat para que quien quiera me pueda preguntar, podemos tener una videollamada, podemos facilitarle la documentación que tenemos. Bueno, ya digo, estamos aquí para ayudar a las empresas, para guiarlas, para asesorarlas. Perfecto, pues Tomás Guerrero, te agradezco muchísimo también por la disposición y el tiempo que nos has otorgado ya con este tema, que bueno, realmente es bastante amplio. Y también les agradezco a todos los asistentes que se conectaron. Les repito que la grabación va a estar disponible y ahí dejamos también el contacto de Tomás por quien quiera continuar la conversación y tener algunas otras preguntas resueltas. Mil gracias, Tomás, y bueno, esperamos tenerte pronto nuevamente. Muchas gracias a todos vosotros, encantado de poderos ayudar. Hasta luego a todos. Hasta luego.